Mientras tú duermes, alguien camina afuera de tu casa. No busca dinero, no busca venganza, busca una puerta mal cerrada, una ventana sin seguro, un cuerpo respirando. Finales de los años 50, Perth, Australia, una ciudad tranquila, familias durmiendo, calles en silencio. Y en medio de esa calma, un hombre sin patrón, sin tipo de víctima, sin método fijo. A veces disparaba, a veces atropellaba, a veces entraba a casa solo para ver morir a alguien. Su nombre era Eric Edgar Cook, y no solo mató, hizo que hombres inocentes fueran condenados por sus crímenes. Esta no es solo la historia de un asesino en serie, es la historia de cómo el verdadero monstruo caminó libre, mientras otros pagaban por él. Bienvenidos a El Xibalba de Cyril. Hoy, bajamos al infierno real que fue el visitante nocturno. Eric Edgar Cook, apodado el visitante nocturno, fue un asesino en serie australiano. A principios de los años 60, aterrorizó la ciudad de Perth, Australia Occidental, al cometer 22 crímenes violentos, 8 de los cuales resultaron en muertes. Nació el 25 de febrero de 1931 en Victoria Park, un suburbio de Perth, y fue el mayor de 3 hijos. De niño, el padre de Cook no mostró ninguna pasión por su hijo mayor y único varón, y a menudo se convertía en víctima de su adicción al alcohol, lo que resultaba en palizas sin motivo aparente. Cook fue golpeado por su padre cuando intentó proteger a su madre de sus violentos arrebatos de ira. Cook había sufrido acoso escolar debido a sus problemas de labio leporino y paladar hendido, aunque se desconoce si esto contribuyó a sus delitos posteriores. Las operaciones le dejaron una ligera deformidad facial y hablaba entre dientes. Cook luego cumpliría 18 meses de cárcel por incendiar una iglesia, después de ser rechazado en una audición para el coro. A los 21 años, se unió a las fuerzas militares permanentes, pero fue dado de baja 3 meses después, luego de que se descubriera que antes de alistarse tenía una serie de condenas por robo, allanamiento e incendio provocado. Un año después, el 14 de octubre de 1953, Cook, de 22 años, se casó con Sarah Sally Lavin, una camarera de 19 años, en la iglesia metodista de Cannington. Tuvieron 7 hijos. La extraña matanza de Cook incluyó una serie de atropellos, apuñalamientos, estrangulamientos y tiroteos aparentemente inconexos que aterrorizaron por completo a Perth. Se trataba de un asesino en serie inusual, cuyos métodos parecían tan aleatorios como su elección de víctimas. Su comportamiento era inconsistente y extraño. Los diversos tiroteos se llevaron a cabo con distintos rifles. Las víctimas fueron apuñaladas con cuchillos y tijeras y golpeadas con un hacha. Una víctima murió tras abrir la puerta. Varias murieron al despertar mientras Cook robaba en sus casas. 2 recibieron disparos mientras dormían sin que nadie molestara en sus hogares. Tras apuñalar a una víctima, este sacó limonada del refrigerador y se sentó en la terraza a beberla. Otra víctima fue estrangulada con el cable de la lámpara de su mesita de noche. Su cadáver fue violado y luego arrastrado al jardín de un vecino, donde fue violada con una botella de whisky vacía que dejó en sus brazos. En la década de 1960, la gente solía dejar las llaves puestas en el contacto del coche durante la noche, y Cook robaba un coche casi todas las noches, devolviéndolo antes de que el dueño despertara. Más tarde se descubrió que los coches implicados en varios atropellos y fugas habían sido devueltos sin que los propietarios se dieran cuenta de que habían sido robados. Cook afirmaría más tarde que solo quería hacer daño a la gente. Durante la investigación policial, se tomaron las huellas dactilares de más de 30,000 varones mayores de 12 años y se localizaron y dispararon más de 60,000 rifles, calibre .22. Cook fue finalmente capturado tras el hallazgo de un rifle escondido en un arbusto en agosto de 1963. Las pruebas balísticas demostraron que el arma había sido utilizada para asesinar a Shirley MacLeod. La policía regresó al lugar y ató un rifle similar inoperable al arbusto con sedal, construyendo un escondite donde la policía esperó a que el dueño lo recogiera, lo que Cook hizo 17 días después. Al ser capturado, Cook confesó numerosos delitos,
incluyendo 22 delitos violentos, 8 asesinatos y 14 intentos de asesinato. Fue condenado por el cargo de asesinato de John Lindsay Sturkey, una de las 5 víctimas del tiroteo en Australia. En sus confesiones, Cook demostró una memoria excepcional para los detalles de sus crímenes, independientemente del tiempo transcurrido desde su comisión. Por ejemplo, confesó más de 250 robos y pudo detallar con exactitud lo que robó, incluyendo la cantidad y la denominación de las monedas robadas en cada lugar. Las otras confesiones de asesinato incluyeron las de Gillian Brewer y Rosemary Anderson, por las cuales Darrell Beamish y John Button ya habían sido condenados y encarcelados. Beamish y Button hicieron referencia a las confesiones de Cook en sus apelaciones, pero en el caso de Button, que se vio primero, aunque Cook había proporcionado detalles que la policía no reveló y que solo el asesino conocía, se le dio poca credibilidad a su testimonio, ya que el vehículo que Cook afirmaba haber usado tenía una visera exterior de acero. Los jueces de apelación no creyeron que se pudiera arrojar un cuerpo por encima del techo, como Cook afirmaba, sin arrancarle la visera. La apelación de Beamish fue desestimada después de que los jueces compararan las pruebas de Cook con las de la apelación de Button. El presidente del Tribunal Supremo de Australia Occidental, Sir Albert Wolff, lo calificó de mentiroso y sin escrúpulos, y la fiscalía alegó que ambas confesiones eran un intento de prolongar su propio juicio. Tras declararse inocente por demencia, los abogados defensores de Cook alegaron en el juicio que padecía esquizofrenia, pero esta alegación fue desestimada después de que el director de los servicios estatales de salud mental declarara que estaba cuerdo. El Estado no permitió que especialistas psiquiátricos independientes examinaran a Cook. Cook fue declarado culpable de homicidio intencional el 28 de noviembre de 1963, tras un juicio conjurado de 3 días en el Tribunal Supremo de Australia Occidental ante el juez Virtue. Fue condenado a muerte y, a pesar de tener motivos para apelar, ordenó a sus abogados que no lo hicieran, alegando que había matado y merecía pagar por sus actos. 10 minutos antes de que se ejecutara la sentencia, Cook juró sobre la Biblia, renovando su afirmación rechazada de que había sido el asesino de Gillian Brewer y Rosemary Anderson. Cook fue la última persona en ser ahorcada en el estado de Australia Occidental, el 26 de octubre de 1964. Cook está enterrado en el cementerio de Fremantle, sobre los restos de la asesina de niños, Martha Rendell, quien fue ahorcada en la prisión de Fremantle en 1909 y fue la última mujer en ser ahorcada en Australia Occidental. Otros 2 australianos fueron condenados por delitos que luego se atribuyeron a Cook. Darrell Beamish, sordomudo, fue condenado en 1961 por el asesinato en 1959 de Gillian Macpherson Brewer, una mujer adinerada originaria de Melbourne. Cumplió 15 años de prisión a pesar de la confesión de Cook en 1963. Su condena fue anulada en 2005, tras la evidencia que apuntaba a Cook como el asesino. John Button, quien fue encarcelado durante 5 años por homicidio involuntario por la muerte de su novia, Rosemary Anderson, una condena que fue anulada en 2002 después de que la evidencia demostrara que Cook era el asesino. Las memorias de Robert Drew, The Sharknet, posteriormente llevadas al cine, ofrecen las impresiones de un autor sobre el efecto que los asesinatos tuvieron en el Perth de aquella época. Según el libro, más gente compraba perros por seguridad y cerraba puertas traseras y garajes que nunca antes habían sido seguros. El monstruo de Nedlands también aparece en la novela Cloud Street de Tim Winton. Eric Edgar Cook está muerto, pero el miedo que sembró nunca se fue, porque los monstruos reales no viven en leyendas. Viven en calles normales, en casas silenciosas. En noches como esta, hoy bajamos a Xibalba. Pero recuerda algo, no todos los infiernos están bajo tierra. Algunos caminan junto a nosotros. Si este caso te heló la sangre, si sentiste ese nudo en el estómago, entonces este es tu lugar.
Suscríbete a El Xibalba de Cyrul. Aquí no contamos historias para dormir. Aquí desenterramos pesadillas. Estamos a nada, muy poco, de llegar a los 1000 suscriptores. Y cuando crucemos ese umbral, lo que viene será más oscuro, más profundo, más prohibido. Activa la campana, cierra la puerta, mira bien detrás de ti, porque Xibalba nunca se queda sin almas. En la penumbra donde el océano susurra secretos, se abre una boca de sombra que reclama nombres. Este es el relato de una noche que descendió como una ceremonia rota, un sacrificio moderno en la linde entre la luz y el abismo. Como en Xibalba, el inframundo que devora esperanzas y memoria, la costa central se transformó en sendero de presagios y deudores. Los vivos caminaron aquella noche entre ecos y puertas que se cerraron de golpe. Los nombres de quienes fueron arrebatados se convirtieron en ofrenda que no puede ser vuelta atrás. Voces que quedaron suspendidas entre el rumor de las olas y el polvo de las calles. Y en medio de ese tránsito, un hombre cruzó la frontera, llevando consigo la sombra de su historia y dejando tras de sí el vacío de un mundo que ya no volvería a ser el mismo. Esta es la historia de un hombre y de la noche en que todo cambió para siempre en la costa. Hablamos de la región conocida como la costa central de Nueva Gales del Sur, una franja de litoral al norte de Sídney que combina playas de arena, urbanizaciones costeras y poblaciones con una vida tranquila y cotidiana. Pueblos como Terrigal, Bateau Bay y Wyong están marcados por la cercanía al mar, por cafés con mesas al sol, y por calles donde las familias se conocen por nombre. Durante décadas la costa central fue, para muchos, sinónimo de veranos largos, de pequeñas industrias locales y de esa frágil sensación de seguridad que acompaña a los lugares costeros fuera de las grandes urbes. En esa geografía, a orillas de una vida que parecía normal, ocurrieron hechos que la comunidad tardaría en asimilar. La tranquilidad cotidiana se fracturó en una sola noche, dejando heridas que perdurarían en la memoria colectiva de la región. Malcolm George Baker nació en 1947, en la zona de Sídney. Creció en el área de Penrith junto a sus padres y 2 hermanas. En su relación posterior ante autoridades y en documentos oficiales, Baker describió una infancia donde la violencia doméstica era una presencia constante. Una herencia de tensiones y conflictos que dejarían huellas en su vida adulta. Abandonó la escuela siendo adolescente. A los 15 años fue internado en una unidad de psiquiatría tras un episodio de ingestión de pastillas para dormir. A los 17 años se marchó del hogar familiar y se trasladó a la costa central, donde desarrolló oficios manuales. Trabajó como mecánico y como chapista. En la adultez, Baker mantuvo varias relaciones sentimentales. De esas relaciones nacieron hijos. Fue padre de 9 hijos con 6 mujeres distintas. Su vida laboral se vio alterada por una lesión de espalda que con el tiempo lo sacó del trabajo activo y lo llevó a depender de medicamentos para el dolor. Los documentos judiciales y médicos describen que con el tiempo desarrolló dependencia a benzodiazepinas y que sufrió problemas de salud crónica. Más adelante, ya en la cárcel, le diagnosticarían diversos trastornos psiquiátricos, entre ellos esquizofrenia y un trastorno esquizoafectivo, además de rasgos de personalidad paranoide. Estas condiciones médicas y psiquiátricas formaron parte del expediente médico que lo acompañó durante su tiempo en prisión. En 1992, Baker mantuvo una relación con una mujer identificada en los registros como KG, que conclusiones en septiembre de ese mismo año. Posteriormente, el 19 de octubre de 1992, se emitió en su contra una orden de protección por violencia doméstica, conocida como Orden de Violencia Doméstica, en la que se alegó un episodio de agresión. Como resultado de esa orden, se le exigió que entregara sus armas a la policía. Entregó la mayor parte del armamento que poseía, pero según consta en las actuaciones,
retuvo un fusil de doble cañón calibre 12. Estas previas ilustran un clima de tensión y riesgo que, lamentablemente, no impidió la tragedia que siguieron pocos días después. La noche del 27 de octubre de 1992 comenzaron de manera común en la costa central. Sin embargo, cerca de las 9 de la noche, la normalidad se convirtió en violencia. El primer lugar fue un apartamento en Terrigal, donde vivían dos hermanas, Kerry Gannon, de 23 años, y Lisa Gannon, de 18 años, quien se encontraba embarazada en los últimos meses de su gestación. En esa misma vivienda estaba también Thomas Gannon, padre de las jóvenes que se encontraba de visita, y un amigo que estaba con ellas en ese momento. En los minutos que siguieron a lo que testigos describieron como el sonido de un impacto contra la ventana, varias personas fueron baleadas. Kerry Gannon y Lisa Gannon murieron en el acto. Thomas Gannon falleció en la calle tras recibir heridas en el tránsito de los hechos. Un tercero, amigo de las hermanas, resultó gravemente herido y sobrevivió tras recibir atención médica. Tras estos crímenes, Baker se desplazó en vehículo a otra zona costera cercana, Pato Bay. Allí, en la vivienda donde vivía su hijo David con su pareja y su bebé, David, de 27 años, fue encontrado muerto en el jardín. No estaba sola la tragedia en aquel lugar. La vida de una familia quedó rota en instantes. El recorrido no terminó allí. Poco antes de las 10 de la noche, la violencia alcanzó una tercera vivienda, en Wyong, donde residían Ross Smith, de 35 años, y su pareja, Leslie Reed, de 25 años. Ross Smith fue abatido. Leslie Reed resultó críticamente herida en ese mismo episodio y falleció horas después en el hospital. Lisa Gannon, la joven embarazada, no sobrevivió y los profesionales médicos no pudieron salvar al bebé que llevaba en su vientre. En el transcurso de menos de una hora, 6 vidas fueron truncadas y otra persona gravemente lesionada. Pocos minutos después, y ya en la madrugada de la noche que moriría en la memoria colectiva, Baker se presentó en la comisaría de Tockley, entró y se entregó a la policía, entregando además el arma que habría sido utilizada en la serie de homicidios. Un fusil Remington de doble cañón calibre 12, Ecortad, fue detenido e imputado por varias cuentas de asesinato y por un intento de asesinato correspondiente a la persona que había sobrevivido. La secuencia de los hechos conmocionó a la comunidad y atrajo una cobertura mediática intensa, tanto local como internacional. Kerry Gannon, 23 años, una joven con una vida por delante, cuya relación anterior con el agresor había terminado semanas antes. Lisa Gannon, 18 años, embarazada, esperando un hijo cuyo futuro quedó truncado aquella noche. Thomas Gannon, 43 años, padre de las jóvenes, presente en el hogar familiar en el momento en que estalló la violencia. David Baker, 27 años, hijo del agresor, asesinado en el patio de su domicilio. Ross Smith, 35 años, hombre vinculado en el pasado por motivos de negocios con el agresor, cuya relación con Baker había tenido fricciones. Leslie Reed, 25 años, pareja de Ross Smith, grave herida en la misma casa, que falleció posteriormente en el centro hospitalario. Además, el embarazo de Lisa Gannon no pudo ser salvado, y la comunidad lamentó también la pérdida de esa vida que iba a nacer. Cada nombre representa una familia, un lazo, una historia interrumpida. La enumeración de víctimas deja una estela de preguntas, de dolor y de búsqueda de respuestas. La investigación policial fue inmediata y exhaustiva. Las fuerzas de seguridad reconocieron evidencias en los escenarios, tomaron declaraciones de testigos y reconstruyeron el recorrido que el autor recorrió aquella noche. El hecho de que el sospechoso se presentara en la comisaría y se entregara facilitó la labor inicial de identificación, pero ello no mencionó la gravedad de los crímenes ni la necesidad de un proceso judicial que determine las responsabilidades. Durante la investigación,
Los investigadores también tuvieron en cuenta las medidas legales previas, como la orden de protección y la entrega de armamento, así como el historial de relaciones personales que vinculaba al agresor con algunas de las víctimas. La atención mediática fue amplia, y los medios informativos internacionales cubrieron la noticia en los días siguientes. Ante la justicia, Malcolm George Baker fue acusado formalmente de múltiples cargos por homicidio y por intento de homicidio. En la sala judicial, el proceso culminó con una declaración en la que Baker reconoció su responsabilidad por las muertes. El 6 de agosto de 1993, en el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur, fue condenado a penas de prisión que respondían a la máxima gravedad de los delitos. La condena buscó reflejar en términos legales la magnitud del daño causado y la necesidad de proteger a la sociedad de un peligro que había demostrado ser extremo. La sentencia y su firmeza tuvieron impacto en la opinión pública y en el debate sobre medidas de control de armas y protección a las personas víctimas de violencia doméstica en Australia. La masacre de la Costa Central abrió un debate público sobre varios temas sensibles. En primer lugar, sobre la protección que el sistema puede ofrecer a las víctimas de violencia doméstica. La existencia de una orden de protección expedida semanas antes hacía visible un conflicto que terminó en tragedia. En segundo lugar, la masacre reavivó discusiones sobre el acceso a armas de fuego, su registro y control, y la necesidad de mecanismos que limiten el riesgo cuando existen señales de violencia o comportamiento peligroso. Por último, la comunidad local tuvo que afrontar el duelo colectivo, funerales, homenajes y una necesidad profunda de entender cómo prevenir que otra familia sufra un destino semejante. Los medios cubrieron ampliamente no solo los hechos, sino las repercusiones en políticas locales y estatales relacionadas con la seguridad y la salud mental. Tras la condena, Malcolm George Baker pasó por distintos centros penitenciarios. Fue designado en diferentes momentos como recluso de alta peligrosidad y permaneció largos periodos en régimen de segregación. En años posteriores, su salud empeoró. En el año 2020 sufrió un accidente cerebrovascular y posteriormente otro accidente que lo dejó con una discapacidad severa. Desde entonces estuvo con movilidad limitada, en atención médica constante y en fases finales alimentado por sonda. Los registros de salud en custodia documentan diagnósticos psiquiátricos y la necesidad de atención médica especializada. Estas condiciones determinan gran parte de su experiencia en reclusión, así como las actuaciones médicas y administrativas que rodearon sus últimos meses de vida. En junio del año 2024, la salud de Malcolm Baker se deterioró de forma irreversible. Fue trasladado desde el hospital penitenciario a un hospital público, donde recibió atención en una unidad de ictus. El 23 de junio del mismo año, falleció a las primeras horas de la mañana. El certificado forense y el examen médico determinaron que la causa de la muerte fueron complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular sobre un cuadro con fibrilación auricular y antecedentes de patologías crónicas. Dado que su deceso ocurrió mientras cumplía condena, su muerte fue remitida a la autoridad coronial para realizar la investigación obligatoria por muerte en custodia. El proceso coronal analizó su historia clínica, la atención recibida y las circunstancias de su fallecimiento, concluyendo que murió por causas naturales y que no existieron elementos que hubieran cambiado el resultado final. La muerte de Baker puso fin a la vida de un condenado, pero no borró las preguntas ni el dolor de las familias de las víctimas. Para las familias de las víctimas, la condena fue solo una parte de la búsqueda de justicia. La pérdida permaneció como un vacío imposible de llenar. Los testimonios recogidos, en medios y en actos conmemorativos, muestran el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos, madres, padres, hermanos y amigos que siguen recordando caras
Costumbres y momentos cotidianos arrebatados de forma abrupta. En la comunidad de la costa central se erigieron memoriales y se realizaron actos de recuerdo en fechas que marcaron aniversarios, porque la tragedia dejó una marca indeleble en el tejido social. La historia de Malcolm George Baker no termina con un arresto, ni siquiera con una sentencia de por vida. Termina donde empiezan todas las verdaderas pesadillas humanas, en la mente. 6 vidas fueron borradas en cuestión de horas. Familias enteras quedaron rotas. Ni el tiempo, ni las rejas, ni la muerte del asesino pueden devolver lo que fue arrebatado. Lo único que queda son los ecos. Ecos de disparos, ecos de gritos, ecos de decisiones que jamás debieron tomarse. En Xibalba no buscamos glorificar al monstruo. Buscamos recordar a las víctimas y confrontar la oscuridad real que habita en este mundo, porque ignorarla no la hace desaparecer. Entenderla quizá nos ayude a no repetirla. Gracias por descender una vez más a Xibalba. Si este caso te estremeció, deja tu comentario. Tu opinión también forma parte de esta crónica. Suscríbete, porque aquí, en el Xibalba de Cirul, las historias no se cuentan para entretener, se cuentan para no olvidar. Hasta el próximo descenso. En lo más profundo de la mente humana existe un territorio donde la razón se quiebra, donde el odio se disfraza de justicia y la violencia se convierte en ritual. Bienvenidos a Xibalba, el lugar donde no entran los inocentes, donde las historias no buscan entretener, sino confrontarte con lo que vive oculto bajo la piel del mundo. Hoy no traemos un caso más. Hoy abrimos una puerta a una pesadilla real, a un hombre que quedó marcado como sinónimo de manipulación, fanatismo y muerte, John Justin Bunting. Antes de los titulares, antes de los juicios, antes de los cuerpos y del horror existió un niño, existió una ciudad, existieron años de silencio que lentamente construyeron al monstruo. En este relato recorreremos su origen, su infancia, su adolescencia y el camino torcido que lo llevó a convertir su odio en arma y su palabra en control. Este no es solo un caso criminal. Es la historia de cómo un hombre logró arrastrar a otros al abismo y convencerse de que lo que hacía era necesario. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen, porque estás a punto de entrar a Xibalba. Y una vez que escuches este caso, entenderás que el verdadero terror no vive en la oscuridad, vive en la mente humana. John Justin Bunting, nacido el 4 de septiembre de 1966 en Inala, Queensland, es un asesino en serie australiano de Adelaida, Australia del Sur, que actualmente cumple 11 condenas consecutivas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su papel en el asesinato de 11 víctimas de los asesinatos de Snowtown. Bunting, llevado al asesinato por su odio hacia los pedófilos y los homosexuales, ha sido descrito como un hábil manipulador de personas y el peor asesino en serie de Australia. Bunting era el cabecilla de una subcultura degenerada de asesinos cuyas víctimas eran personas que ya conocían. Bajo la dirección de Bunting, el grupo se aprovechaba de los débiles para robarles sus prestaciones sociales. Sus crímenes dieron lugar a las investigaciones y juicios penales más largos y costosos de la historia de Australia Meridional. Bunting vivió en Murray Bridge, Australia Meridional, desde noviembre de 1991, en la calle Loman, hasta que se mudó a la avenida Burdekin en mayo de 1997, donde permaneció hasta septiembre de 1998. 2 de sus víctimas fueron encontradas en el patio trasero de su antigua casa en Waterloo Corner Road, Salisbury North, un suburbio al norte de Adelaida, mientras que las 8 restantes fueron descubiertas en la bóveda de un banco en 1900, desuso alquilado por Bunting, y Haydon en Snowtown, Australia Meridional, a 140 kilómetros al norte de Adelaida. Bunting insistió en poner el álbum en vivo de 1994, Throwing Copper,
durante muchos de sus asesinatos posteriores. Bunting había creado un muro de araña de roca en la pared de una habitación de invitados de su casa. El cuadro, creado con notas de papel y lana, era una red interconectada de nombres de personas que Bunting sospechaba que eran pedófilos u homosexuales. A veces Bunting seleccionaba un nombre al azar del muro y los llamaba, insinuando que eran pedófilos y que les tocaría lo que se merecían. Bunting estaba casado con Elizabeth Harvey, madre del cómplice James Vlassakis. Bunting pasaba mucho tiempo con Vlassakis, asumiendo el papel de figura paterna. Bunting le comunicaba regularmente su odio hacia los pedófilos y los homosexuales. Vlassakis le confesó que su hermanastro, Troy Jude, había abusado de él a los 13 años. Bunting respondió sugiriendo que Jude fuera agredido. Posteriormente, Vlassakis testificó contra Bunting, Wagner y Haydon en sus juicios penales. Elizabeth Harvey falleció de cáncer. Bunting conoció a Wagner cuando éste se mudó a Waterloo Corner Road. Wagner vivía con Barry Lane en ese momento. Ambos hombres ayudaron a Bunting a deshacerse del cuerpo de su primera víctima, Clinton Trezise. Wagner posteriormente ayudó a Bunting en los 10 asesinatos restantes. La oleada de asesinatos de Bunting comenzó en agosto de 1992, con el asesinato de Clinton Trezise, de 22 años. Trezise fue asesinado a golpes con una pala en la sala de estar de Bunting tras ser invitado a una visita social. Bunting acusó a Trezise de ser pedófilo y se refirió a él en conversaciones posteriores a su asesinato como Happy Pants. Trezise fue encontrado enterrado 2 años después de su asesinato en una fosa poco profunda el 16 de agosto de 1994 en Lower Light, Australia Meridional. Pasaron 3 años antes de que Bunting volviera a asesinar. El asesinato de Trezise permaneció sin resolver durante un tiempo y, en 1997, protagonizó 2 episodios del programa de televisión australiano Australia's Most Wanted. Bunting vio un episodio del programa con Vlassakis y su madre. Bunting se jactó ante Vlassakis: "Es obra mía", y le reveló que había asesinado a Trezise mientras vivía en Waterloo Corner Road, Salisbury, y que se deshizo del cuerpo de Trezise en Lower Light con la ayuda de Wagner y Lane. Ray Davies era un hombre con discapacidad intelectual que vivía en una caravana detrás de la casa de Susan Allen en Salisbury North. Davies, antiguo amante de Allen, se convirtió en blanco de un asesinato después de que Allen lo acusara de insinuaciones sexuales a sus nietos. Davies fue asesinado por Bunting y Wagner en diciembre de 1995 y nunca fue reportado como desaparecido. Posteriormente, Bunting y Wagner fueron vistos limpiando la caravana de Davies. La trasladaron a una casa en la cercana Elizabeth, donde la pintaron y la vendieron 2 meses después del asesinato de Davies. Bunting continuó cobrando las prestaciones sociales de Davies. El cuerpo de Davies fue recuperado más tarde por la policía y enterrado en el patio trasero de la antigua casa de 1900 Bunting en Waterloo Corner Road, Salisbury North. Michael Gardiner era un hombre abiertamente gay asesinado por Bunting y Wagner en agosto de 1997. Gardner compartía una casa con amigos cercanos. A Robert Wagner no le agradaba Gardiner debido a su abierta homosexualidad. Tras el asesinato de Gardiner, Bunting hizo que Frederick Brooks llamara a amigos de Gardiner y se hiciera pasar por él. Brooks les exigió pertenencias como la billetera de Gardiner, alegando que éste la necesitaba para su identificación. Bunting quería acceder a sus fondos personales. La policía encontró su cuerpo guardado en uno de los 6 bidones de la bóveda del banco de Snowtown. El cuerpo de Barry Lane también se encontraba en el mismo bidón. A Gardiner le habían quitado un pie para poder cerrar la tapa del bidón. Lane era abiertamente homosexual y travesti. Anteriormente había mantenido una relación con Robert Wagner entre 1985 y
1996. Compartían una casa en Bingham Road, Salisbury North, cerca de la casa de Bunting. Su relación con Wagner comenzó cuando éste tenía 13 años. Fue visto con vida por última vez en octubre de 1997. Bunting solía referirse a Lane como sucio y pedófilo. El día de su asesinato, Bunting obligó a Lane a llamar a su madre. Le dijo que se mudaría a Queensland y que no quería saber nada más de ella. Bunting también se enteró de que Lane había contado a otros sobre el asesinato previo de Clinton Trezise. Lane había ayudado a Bunting a ocultar el cuerpo de Trezise. Tras el asesinato de Lane, Bunting tomó el control de su vehículo y reclamó sus prestaciones sociales. Thomas Trevelyan también estuvo involucrado en el asesinato de Lane. Se alegó que Bunting solo se relacionaba con Lane para obtener más información sobre pedófilos en la zona. El cuerpo desmembrado de Lane fue encontrado por la policía en un tambor en la bóveda del banco en Snowtown, junto con el cuerpo de Michael Gardiner. Se describió a Thomas Trevelyan como alguien con problemas psiquiátricos y que vestía únicamente ropa militar. A veces salía corriendo de su casa con un cuchillo si oía ruidos desconocidos, y era conocido por recorrer largas distancias a pie con frecuencia. Compartió vivienda con Barry Lane durante 5 meses, de abril a octubre de 1997. Trevelyan había colaborado con Bunting y Wagner en el asesinato anterior de Barry Lane. Bunting asesinó a Trevelyan tras descubrir que éste había contado a otros sobre su participación en el asesinato de Lane. Bunting les contó a otros que Trevelyan había empezado a cagarla y a volverse loco y que sería un riesgo. Trevelyan fue llevado a Kersbrook, en las colinas de Adelaida, por Bunting y Wagner. Lo obligaron a subirse a una caja con una soga al cuello y la caja fue pateada. El cuerpo de Trevelyan fue encontrado el 5 de noviembre de 1997. La policía inicialmente trató la muerte de Trevelyan como un suicidio. Gavin Porter, de 31 años, era amigo de Vlassakis de Victoria. Se mudó a la casa que compartían Bunting y Vlassakis en 1988. Bunting se refirió a Porter, un adicto a la heroína, como un desperdicio que ya no merecía vivir. Bunting se enfureció tras pincharse con una jeringa usada que Porter tiró en el sofá. Porter fue asesinado por Bunting y Wagner mientras dormía en su coche en la entrada de la casa de Bunting, después de trabajar en él. El cuerpo de Porter fue almacenado en un barril antes de ser trasladado a Snowtown. Troy Jude era medio hermano de Vlassakis. Vlassakis le había confesado previamente a Bunting que Jude había abusado de él cuando era joven. En agosto de 1998, Bunting, Wagner, Vlassakis y Haydon visitaron a Jude. Bunting, Wagner y Vlassakis lo sacaron de la cama a la fuerza y lo asesinaron. El cuerpo de Jude fue desmembrado, almacenado en un barril y posteriormente trasladado a Snowtown. Frederick Brooks, hijo con discapacidad intelectual de Jody Elliott y sobrino de Elizabeth Haydon, fue asesinado por Bunting, Wagner y Vlassakis el 17 de septiembre de 1998. El cuerpo de Brooks fue trasladado a un coche, que posteriormente fue recogido por Mark Haydon. La policía lo localizó posteriormente en la bóveda del banco en desuso de Snowtown. Mark Haydon siguió recibiendo las prestaciones sociales de Brooks. Gary O'Dwyer, de 29 años, era un hombre con discapacidad intelectual que vivía solo en Francis Street, Murray Bridge. Su discapacidad se originó a raíz de un accidente automovilístico en su infancia. Bunting le pidió a Vlassakis que consiguiera información personal sobre O'Dwyer y si tenía familia. Bunting consideró a O'Dwyer un blanco fácil y lo asesinó para beneficiarse de sus prestaciones sociales. La policía encontró el cuerpo de O'Dwyer en la bóveda del banco de Snowtown. Presentaba quemaduras causadas por la aplicación de descargas eléctricas con un aparato Variac. Elizabeth Haydon era la esposa de Mark Haydon.
y compartía vivienda con él en Blackham, Crescent Smithfield Plains, un suburbio al norte de Adelaida. La hermana de Elizabeth, Jodie Elliot, quien tuvo una breve relación con Bunting en 1998, vivía en la parte trasera de la casa de los Haydon. Elizabeth fue la penúltima víctima de asesinato de Bunting y Wagner, y la única mujer. Elizabeth fue asesinada el 20 de noviembre de 1998, mientras Haydon y Elliot se encontraban fuera de casa. Su hermano, Garion Sinclair, denunció la desaparición de Elizabeth a la policía a las 15:00 del día siguiente. Haydon ayudaría posteriormente a ocultar el asesinato de su esposa. Las investigaciones policiales sobre la desaparición de Elizabeth, Haydon los llevaron al banco en desuso de Snowtown, donde finalmente se descubrieron 8 cadáveres almacenados en una bóveda, incluido el de Elizabeth Haydon. Posteriormente, la policía arrestó a Bunting, Wagner, Blasakis y al esposo de Elizabeth, Mark Haydon, por los asesinatos. Johnson fue atraído al banco en desuso de Snowtown por su hermanastro, James Blasakis, el 9 de mayo de 1999. Johnson no era homosexual, pero Bunting solía referirse a él como maricón y decía que necesitaba morir. Blasakis le había contado previamente a Johnson sobre una computadora en venta cerca de Clare, Australia Meridional. Blasakis lo llevó a Snowtown, supuestamente para que la revisara. Poco después de que Johnson entrara al banco, Wagner lo agarró por el cuello y lo estranguló. Wagner lo esposó y Bunting lo obligó a leer un guión que Bunting había preparado previamente, así como a proporcionar el PIN de su cuenta bancaria. La voz de Johnson fue grabada en una computadora con micrófono. Wagner y Blasakis condujeron hasta Port Wakefield e intentaron acceder a la cuenta bancaria de Johnson, dejando a Bunting y Haydon con Johnson en el banco abandonado. Wagner y Blasakis no lograron retirar fondos de la cuenta de Johnson. Cuando regresaron a Snowtown, Johnson estaba muerto. Bunting y Wagner desmembraron el cuerpo de Johnson. Luego frieron y comieron partes de su carne. Johnson fue la última víctima de asesinato antes de que el grupo fuera detenido. Bunting fue juzgado junto con Robert Wagner el 8 de septiembre de 2003. Fue declarado culpable y condenado por 11 cargos de asesinato. Fue el asesino en serie más prolífico de Australia. Los restos de Susan Allen fueron encontrados enterrados en la casa de Bunting en Salisbury North, envueltos en 11 bolsas de plástico diferentes. Los acusados ocultaron su muerte y continuaron cobrando su pensión, reclamando un total de $17,000. Afirmaron que había muerto de un infarto. La fiscalía finalmente retiró los cargos de asesinato por falta de pruebas. En marzo de 2010, Screen Australia anunció su apoyo financiero para Snowtown, una película sobre crímenes reales basada en los asesinatos. La película sería producida por Warp Films Australia. Sería el primer largometraje dirigido por Justin Kurzel. Y así termina este descenso, no con alivio, sino con preguntas. Porque cuando se apagan las luces del juicio y se cierran las puertas de la prisión, lo que permanece no es solo el nombre de John Justin Bunting, es la certeza de que el mal no nace de un día para otro. Se forma, se alimenta, crece en el silencio, en el fanatismo, en las heridas mal cerradas y en las mentes que aprenden a justificar lo imperdonable. Este caso no trata solo de un asesino, trata de hasta dónde puede llegar una persona cuando convierte el odio en identidad y la violencia en propósito. Trata de cómo un ser humano puede arrastrar a otros al abismo y construir un infierno colectivo donde todos terminan siendo víctimas, incluso quienes creyeron tener el control. Si este relato te dejó inquieto, si te hizo reflexionar, o si simplemente te recordó que la realidad puede ser más perturbadora que cualquier película de terror, te invito a que te suscribas ahora mismo a El Xibalbá de Cirul. Estamos a muy poco de llegar a los 1000 suscriptores. Y tu apoyo es clave para seguir trayéndote historias que no todos se atreven a contar.
Activa la campana, deja tu like y comparte este video con quien sepa mirar de frente a la oscuridad, porque aquí no contamos historias para dormir, aquí abrimos expedientes del infierno. Nos vemos en el próximo descenso. Bienvenido siempre a Xibalbá. Hay hogares donde el silencio es paz y otros donde el silencio es una tumba. En 1970, una familia entera fue arrancada de este mundo sin que nadie escuchara sus gritos. No fue un monstruo salido del bosque, no fue un extraño en la noche. Fue alguien que dormía bajo el mismo techo, alguien que los llamaba familia. Electricidad, golpes, un viaje final hacia el borde del abismo y un intento fallido de borrar el pecado empujándolo a un acantilado. El responsable desapareció. No hubo juicio, no hubo castigo, solo un nombre que aún flota entre los archivos del horror. Elmer Kyle Crawford. Esta noche, en el Xibalbá de Cyril, abrimos nuevamente esa casa maldita para reconstruir el crimen, para seguir las huellas del padre que se convirtió en verdugo y para preguntar lo que más duele: ¿cómo es que el infierno a veces comienza en la sala de tu propia casa? Bienvenidos a Xibalbá, donde los muertos no descansan y los secretos jamás permanecen enterrados. Se necesita un hombre verdaderamente monstruoso para colocar pinzas de cocodrilo en las orejas de su esposa e hijos dormidos y luego electrocutarlos. El tipo de cobarde cruel que también usaría un martillo para golpear a su hija de 6 años en la cabeza. Elmer Kyle Crawford es un ejemplo de ello, concluyó un forense. No actuó en un ataque de ira, sino después de semanas de planificar los atroces asesinatos de su esposa, embarazada y sus 3 hijos. Crawford electrocutó y golpeó hasta la muerte a su familia en su casa en Cardinal RD, Glenroy, el 1 de julio de 1970, y se salió con la suya. Hasta ahora, al repasar lo que se sabe de los asesinatos, es fácil entender por qué los victorianos estaban horrorizados. Aunque no estaba calificado como electricista, Crawford trabajó como tal para el Victoria Racing Club en el hipódromo de Flemington durante 14 años. Sus compañeros de trabajo le dijeron a la policía que no había indicios de que fuera capaz de semejante atrocidad. No tenían conocimiento de ningún problema en casa, pero algo preocupaba a Crawford lo suficiente como para que planeara minuciosamente lo que esperaba que fuera el crimen perfecto, uno que lo dejaría con el aspecto del marido abandonado cuya esposa se escapó con los niños. La evidencia apunta a que Crawford planeaba denunciar la desaparición de su esposa e hijos. Los nuevos testamentos que él y su esposa redactaron 2 semanas antes le habrían dejado en una situación económica muy cómoda. Se vio obligado a cambiar rápidamente de planes y desaparecer después de que un capricho del destino hiciera que los cuerpos no se hundieran en el océano sin dejar rastro como estaba planeado. Crawford estaba ocupado limpiando la sangre en la casa familiar cuando descubrió que el automóvil que había empujado anteriormente por un acantilado no había desaparecido en Blowhole en Lockhart Gorge. De hecho, lo habían encontrado tambaleándose en una cornisa justo por encima del mar agitado. Abandonó los planes de destruir toda evidencia incriminatoria y simplemente desapareció. La policía no ha podido establecer por qué Crawford asesinó a su esposa Therese, de 35 años, y a sus hijos Catherine, de 13 años, James, de 8 años, y Karen, de 6 años. Una posibilidad es que la pareja haya discutido sobre si interrumpir o no el cuarto embarazo de Therese. Esta teoría se basa en una carta inacabada de la señora Crawford a su familia en la que indicaba que no estaba feliz de estar embarazada nuevamente. He estado muy molesta, pero ¿de qué sirve? Ya llevo 2 meses y medio, escribió. Parece que esta vez ya lo he tenido todo. Íbamos a venir a casa estas Navidades, pero no podremos porque nacerá a finales de enero. La policía encontró la carta, junto con un artículo de periódico sobre el aborto escrito por la destacada activista del derecho a la vida Margaret Teague. También descubrieron artículos que Crawford había robado del
URC y evidencia de que había estado vendiendo bienes robados durante años. Eso dio lugar a otra teoría, que la señora Crawford pudo haber descubierto que su marido era un ladrón y amenazó con desenmascararlo. La evidencia dejada por Crawford pinta un panorama escalofriante de cómo mató a su familia. Hizo un extraño dispositivo de electrocución que consistía en un cable eléctrico de 15 metros de largo con un enchufe en un extremo y un enchufe para cable alargador en el otro. Del cable principal salían 5 cables más pequeños, cada uno con pinzas de cocodrilo en el extremo. Crawford esperó a que su esposa e hijos se durmieran antes de asesinarlos. Usó su dispositivo de electrocución contra su esposa, su hija mayor, Catherine, y James. Crawford también golpeó a Catherine y James en la cabeza, casi con seguridad con un martillo, fracturándoles el cráneo. La pequeña Karen se salvó de la electrocución, pero fue golpeada hasta la muerte con el martillo. Crawford había quitado previamente el asiento trasero de su sedán Holden de 1956 para poder apilarlos. 4 cuerpos vestidos con pijamas dentro. Envolvió cada cuerpo en una manta y luego puso una lona encima. Luego condujo cientos de kilómetros hasta el desfiladero de Lockhart, pero una zanja de drenaje justo antes del borde del acantilado le impidió empujar el coche por el borde. Sin desanimarse, pasó aproximadamente 2 horas construyendo un puente de rocas para poder hacer rodar el auto por la ligera pendiente, cruzar el puente improvisado y sobre el acantilado. Su intención era que se hundiera en el blowhole y no volviera a verse nunca más. Como precaución adicional, en caso de que el coche y los cuerpos fueran encontrados más tarde, conectó una manguera al escape y la metió a través de la ventana del lado del conductor para que pareciera que la señora Crawford se había suicidado después de golpear a sus hijos hasta la muerte. Probablemente por eso fue la única que resultó electrocutada y no golpeada. Mientras empujaba el coche por el acantilado, Crawford no habría visto la cornisa rocosa que se encontraba 16 metros más abajo. Creyendo que su espantosa tarea había terminado, Crawford regresó a casa. La policía no sabe cómo regresó a Glenroy, pero es posible que hiciera autostop o viajara en una pequeña motocicleta que llevó a Port Campbell en el maletero con los cuerpos. Creen que asesinó a su familia y trató de deshacerse de los cuerpos en algún momento entre el atardecer del 1 de julio y las primeras horas del 2 de julio. Los turistas notaron por primera vez el automóvil colocado precariamente en la cornisa del blowhole a la 1:30 p.m. del 2 de julio. Crawford fue visto en la entrada de su casa a las 5:50 p.m. de ese día. El oficial de policía de Broadmeadows, John McCarthy, fue enviado a la casa de Crawford a las 6:20 p.m. después de que una verificación del número de registro reveló que el automóvil era propiedad de Crawford. Aún no había sido posible registrar el vehículo porque era una operación peligrosa que requería expertos en rescate en acantilados. La evidencia sugiere que Crawford estaba dentro de la casa limpiando sangre cuando el agente McCarthy llamó a la puerta. El golpe no obtuvo respuesta y, como en esa etapa solo se trataba de una consulta de rutina, el agente McCarthy regresó a la estación. La policía presume que fue en ese momento cuando Crawford abandonó su plan de fingir que su esposa e hijos lo habían abandonado y huyó. El agente McCarthy regresó a la casa a las 10 de la noche, después de recibir información de Port Campbell de que había un rifle en el coche y sangre en los asientos. Él y otro agente irrumpieron al ver que nadie abría la puerta. Descubrieron sábanas y colchones manchados de sangre. Se llamó al escuadrón de homicidios y se hicieron arreglos para registrar el automóvil a primera hora del día siguiente. Los voluntarios de rescate del acantilado, George Cumming y Cecil Burgin, bajaron del agua, aseguraron el coche para evitar que se cayera al mar y comenzaron a registrarlo. Levantamos la lona y Sec Burgin dijo: «Veo algunos pies». Al levantar más la lona, vi 3 pares de pies, relató el señor Cumming. Cuando movieron la lona, doblaron una colcha y vi 4 cuerpos envueltos en sábanas.
el detective del escuadrón de homicidios Adrian Donahue, quien luego se convirtió en jefe del escuadrón de delitos mayores. Estaba en la cima del acantilado ese día. Hice un examen de cada uno de los cuerpos a medida que fueron subidos, dijo. Fue el primero en darse cuenta del salvajismo de un crimen que ha perseguido a varias generaciones de policías victorianos. Durante años, Crawford le había robado dinero y bienes a su empleador, el Victoria Racing Club, y creo que ella lo amenazó con denunciarlo ante la policía. Crawford tenía $3,000 en el banco. Era dueño de la casa Glenroy y de terrenos en Queensland. Tenía mucho que perder con un divorcio. Si el coche se hubiera caído al agua, creo que habría dicho: mi mujer ha sufrido una crisis nerviosa y se ha fugado con los niños. Dice el señor Fogarty. Si se hubiera encontrado el coche, según la teoría, parecería un asesinato-suicidio. Teresa no tenía el cráneo fracturado. La golpeó con una barra de hierro envuelta en una manguera de jardín. Así que si más tarde encontraran restos óseos, los únicos con lesiones físicas serían los niños. Brenda Connor fue la última persona que habló con Elmer Crawford antes de su desaparición. A las 8:15 de la mañana del día de los asesinatos, caminó los 100 metros desde su casa en Cardinal Road para buscar a Catherine y llevarla a la escuela. La señora Connor dice que el señor Crawford abrió la puerta, lo cual fue extraño, ya que solía estar trabajando a esa hora. Solo podía ver su rostro y su mano por la puerta. Le dije: solo estoy aquí por Catherine. Y él me respondió: hoy no va a la escuela, tiene gripe. Le dije: ah, vale. Así que me fui sin darle importancia. El detective Mark Colbert, de la unidad de casos sin resolver de la Brigada de Homicidios, declaró que la policía no tenía información que sugiriera que Elmer Crawford, quien ahora tendría 95 años, estuviera muerto. La policía cree que debería ser llevado ante la justicia. El auto quedó detenido, pero el mal siguió avanzando. 4 cuerpos, un acantilado y un hombre que se desvaneció como humo entre los árboles del tiempo. Elmer Kyle Crawford nunca enfrentó un tribunal, nunca escuchó una sentencia, nunca pagó ante la ley de los hombres. Y quizá por eso este caso sigue gritando desde el abismo, porque hay crímenes que no terminan cuando se cierran los expedientes, terminan cuando alguien se atreve a recordarlos. Hoy en Xibalba no buscamos solo contar historias, buscamos despertar a los muertos, nombrarlos y obligar a las sombras a mostrarse. Si este descenso te heló la sangre, si sentiste que algo te observaba mientras escuchabas, entonces ya formas parte de este umbral. Suscríbete a El Xibalba de Cirul. Estamos a muy poco de llegar a los 1000 suscriptores. Y cuando crucemos esa cifra, este portal se abrirá todavía más profundo. Porque aquí, los asesinos no descansan, las víctimas no callan, y el horror nunca duerme. Bienvenido a Xibalba. Nos vemos en el próximo descenso. Las escuelas están hechas para enseñar, no para morir. Pero aquella mañana, frente a un edificio lleno de niños, mochilas y voces inocentes, el horror no llegó gritando. Llegó en silencio. Tenía 14 años, un rostro común, una mirada vacía y un cuchillo escondido como una promesa. No fue un impulso, no fue un error, fue una espera consciente, fría, calculada. Mientras los alumnos entraban a clases, él observaba, no a una persona, sino a un objetivo. En su mente no había miedo, ni culpa, ni duda, solo una pregunta enferma. ¿Qué se siente quitar una vida? Ese día, una maestra no regresó a casa. Una familia quedó rota. Y el mundo descubrió algo que nadie quiere aceptar, que el mal no siempre nace en la oscuridad. A veces crece en la infancia. Hoy no hablamos de un monstruo mitológico. Hablamos de un nombre real, de un crimen real, de una verdad incómoda. Su nombre es Juan Leslie Coombs. Y esta noche, en el Xibalba de Cirul, descenderemos a un caso donde la ideología, la violencia y la mente de un adolescente se mezclaron para crear una herida que aún no cierra. Apaga las luces, guarda silencio, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia,
Es una advertencia. Todo empezó con la pierna tatuada. Normalmente es un buen comienzo en cuanto a pistas en un caso de desaparición, salvo que era una pierna sin cuerpo, empapada y arrastrada hasta una playa de Phillip Island. En los días posteriores a ese macabro hallazgo en agosto de 2009, aparecieron otros restos en las playas. La policía pidió ayuda para identificarlos, y así comenzó una de las investigaciones de asesinato más horripilantes de Victoria. Hoy todo terminó con el monstruoso triple asesino, John Leslie Coombs, encarcelado de por vida sin posibilidad de libertad, condicional por estrangular y desmembrar a la trabajadora de cuidado infantil Rachel Betts. Después de meses de negaciones, Coombs, de 56 años, se declaró culpable en mayo de estrangular hasta la muerte a Betts, de 27 años, después de que la pareja discutiera en la cama en la casa de Phillip Island de su amiga, Nicole Godfrey. Al dictar sentencia, el juez Geoffrey Nettle dijo que había una similitud significativa entre los tres asesinatos de Coombs, incluida la violencia con la que fueron cometidos y las mentiras que construyó después. Esto demuestra una predilección aterradora por el homicidio, dijo el juez Nettle. Dijo que creía que Coombs no estaba arrepentido y que si tuviera la oportunidad de matar de nuevo lo haría. Y es incomprensible que un ser humano cuerdo pueda descuartizar y destruir el cuerpo de otro como si, por usar sus propias palabras, fuera solo un trozo de carne, dijo el juez Nettle. La atrocidad de esa conducta es escandalosa. Demuestra un absoluto desprecio por la ley y las normas básicas de la sociedad, así como una crueldad inhumana hacia la fallecida, su familia y sus seres queridos. Tras estrangular a la señora Betts, Coombs cortó el cadáver en pedazos en una bañera, metió los restos en bolsas de plástico y los arrojó desde un muelle local. Las bolsas luego fueron arrastradas a playas cercanas. Luego comenzó una relación sexual con Godfrey, quien estaba en un dormitorio contiguo mientras Coombs desmembraba el cuerpo. Sé que la descuartizaron en el baño, declaró Godfrey a la policía durante la investigación. La llevó al baño porque yo estaba en la cama, con la televisión encendida un rato y las manos tapadas en los oídos, así que no oía nada. El tribunal escuchó que la señora Godfrey le había dado a Coombs coartadas falsas, alegando que temía por su propia seguridad. Godfrey se declaró culpable de pervertir el curso de la justicia y recibió una sentencia suspendida a cambio de ayudar a la fiscalía. Temblando afuera del tribunal, la madre de la señora Betts, Sandra, dijo que Coombs era un monstruo cruel, que había matado a su hija porque ella se negó a convertirse en su amante. Para él el asesinato es mejor que el sexo, dijo. Que nunca lo liberen y que nunca tenga la oportunidad de dañar a otro ser humano o animal. Coombs, un triple asesino, tiene un largo historial criminal que incluye una fuga de la cárcel, donde cumplía una condena por el asesinato de Henry Raymond Kells, de 44 años, quien fue apuñalado hasta la muerte en su casa de Chelsea en 1984. Más tarde también fue condenado y encarcelado por el asesinato de Michael Peter Sperani, de 20 años, de Mount Martha, quien desapareció mientras estaba en un viaje de pesca en febrero de 1984. Obtuvo la libertad condicional en octubre de 1996, tras cumplir condena por el asesinato de Kells, y fue arrestado 2 meses después por el asesinato de Sperani. En 1998, fue condenado a un mínimo de 10 años de prisión por dicho asesinato. Obtuvo la libertad condicional en febrero de 2007. 2 años y medio después, estranguló a la señora Betts hasta la muerte. En junio, la madre de la señora Betts le dijo a la Corte Suprema que Coombs nunca debería ser liberado. En su declaración de impacto de víctima de 50 minutos, Sandra Betts instó al juez Nettle a encerrar a Coombs de por vida, dado que Coombs tenía 2 condenas por asesinato antes de matar a su hija. Este asesinato no debería haber ocurrido, dijo al tribunal, añadiendo que las acciones de Coombs le habían dado a su familia una sentencia de por vida de dolor y pérdida.
representa una clara amenaza para la sociedad de asesinato y mutilación. Aunque el sistema judicial le ha fallado a Rachel, no debería volver a fallarle a nadie, dijo. No quiero que en unos 11 años John Leslie Combs haya sido liberado y haya vuelto a asesinar a otra persona. El abogado de Combs argumentó que la señora Betts era una traficante de drogas y dijo que su cliente había perdido los estribos después de que ella le ofreciera tener relaciones sexuales con una niña, ya que él mismo había sido abusado sexualmente cuando era niño. Sin embargo, el juez dio poco peso a las afirmaciones de Combs, diciendo que tenía una propensión a mentir para su propio beneficio. Combs afirmó que había sido víctima de una red de pederastia cuando era más joven y que había servido como soldado en Vietnam, pero nunca había visto acción. Sandra Betts dijo que había aprendido a matar en el ejército y que había sido cruel y sádico con las mascotas en el pasado. Combs dijo a la policía que cuando asesinó a Betts, le cortó los pechos, porque ella no merecía morir, como una maldita mujer. Este crimen no terminó cuando el cuchillo cayó al suelo. Sigue vivo en la memoria. En la pregunta que nadie quiere responder, ¿cómo nace el mal tan temprano? Juan Leslie Combs fue juzgado, condenado y encerrado. Pero la herida que dejó no tiene sentencia, porque cuando un niño mata, no solo muere una persona, muere una certeza. La certeza de que la infancia es intocable, la certeza de que el mal siempre avisa, la certeza de que estamos a salvo. En el Xibalba de Cirul no buscamos consuelo. Aquí descendemos para mirar de frente lo que otros prefieren ignorar, porque entender la oscuridad es la única forma de no repetirla. Si este caso te perturbó, si sentiste el peso de esta historia en el pecho, entonces no te vayas. Suscríbete. Nos faltan muy pocos para alcanzar los 1000 suscriptores, y cada uno que se une fortalece este descenso a lo prohibido. Activa la campana, comparte este video, y recuerda, el Xibalba no se abandona ileso. Aquí la oscuridad siempre deja marca.